¿Qué onda? Bienvenido de regreso al curso. Esta vez vamos a hacer nuestra primera práctica. Vamos a crear un ritmo de música urbana, de reggaetón, dentro del Channel Rack y en el Piano Roll. Si tu programa de producción musical no tiene Channel Rack, lo vamos a hacer en el Piano Roll. Y en el próximo episodio vamos a hacer una práctica, pero esta vez utilizando el playlist, que es una vista también bastante común que tienen los programas de producción. Tengo estos sonidos: un kick, un clap, un snare, un platillo abierto y un platillo cerrado. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer nuestros primeros ritmos? Primero, normalmente debemos de elegir un tempo. En este caso, como estamos haciendo música urbana, vamos a utilizar un tempo lento, más o menos de 95, 100, 90, algo intermedio. Vamos a dejarlo ahí. Y quiero hacer un ritmo que tenga una duración de 2 barras. Por lo tanto, voy a extender aquí la duración 4 bits más, porque recuerden, esto es una barra, tiene 4 bits, y aquí está otra barra con su división de 4 bits. Vamos a colocar primero el kick. El kick lo voy a poner al inicio de cada uno de los bits, por lo cual esto sonaría igual que si tuviera un metrónomo. Ok, muy sencillo, solamente estamos marcando cada uno de los bits. Ahora vamos a hacer con el snare. El snare en un bit vamos a colocar nuestro sonido, lo vamos a disparar en el step número 4 y en el siguiente en el número 3 y vamos a volverlo a repetir. 4, 3, 4, 3, 4, 3. Y suena así. Ok, y vamos a meter una pequeña variación en la barra 2. ¿Dónde? Ok, 1, 2, 3, 4, esta es la barra 1, y luego 1, 2, 3, y vamos a meter aquí, después de este golpe, en el step 2. Ahí vamos a poner una pequeña variación. Ok, muy simple. Ahora vamos a continuar con el platillo. Este es el platillo abierto y esto lo vamos a colocar de igual forma como el kick, es decir, con una separación entre cada uno de los disparos del sonido de un bit, solo que está desfasado. En lugar de que vaya cada una de las colocaciones al inicio del bit, lo hacemos a la mitad. Algo así. Ok, ahí estoy dando clic, vamos a escuchar. Muy bien, muy sencillo. Y por último vamos a reforzar con este otro sonido. Este sonido lo vamos a colocar un step sí, un step no. De tal forma que para cada uno de los bits vamos a tener 2 sonidos. Ok, va a sonar más o menos así. Muy bien, y podemos hacer alguna variación. Por ejemplo, otra vez en la barra número 2, tal vez llenando todos los steps del último bit. Ok, muy simple. Vamos a hacer esto de nueva cuenta, pero ahora en el piano roll. Vamos a abrir el piano roll, le doy aquí clic derecho, piano roll, y lo podemos seguir de la siguiente manera. Aquí estamos viendo el piano roll de cada uno de los instrumentos. Comenzamos con el kick y en el C5. Recuerden, esto lo vamos a ver más adelante, solo tienen que saber por ahora que en C5 es donde va a estar el sonido de su forma, digamos que original. Y aquí podemos ver que está una barra y aquí está la segunda barra y estas líneas son los bits. Por lo tanto, voy a colocarlo en cada uno de los bits. Me desplazo y lo sigo colocando en cada uno de los bits. Le vamos a dar play. Muy bien, vamos a cambiar el siguiente instrumento, el snare. De nueva cuenta en C5 y si recuerdan les dije que tenía que ser en el primer bit, lo vamos a colocar en el equivalente a el cuarto step. Aquí dependerá del piano roll que ustedes tengan, pero bueno, en el caso de FL Studio pueden ver esta sección que dice Snap, que nos va a cambiar la división de las cuadrículas. Vamos a ponerlo así en divisiones de step para que lo puedan ver más claro, como cada uno de los bits tiene 4 divisiones, y entonces es en el cuarto y en el tercero. Cuarto, tercero, cuarto, tercero, perdón, ahí me equivoqué, cuarto, tercero, y vamos a darle play.
Muy bien, y si recuerdan, en la barra 2 teníamos una pequeña variación que era aquí en el segundo step. Ok, segundo step de el 1, 2, tercer beat. Ahí está. Vamos a cambiar de sonido. Vamos a ir por el open hat. Este va a ir colocado a la mitad de cada uno. Ahí está, de los beats. Muy bien, y por último el hat, este lo vamos a colocar un step sí, un step no, hasta cubrir todos los beats. Ahí está, ya casi termino, listo. Vamos a comenzar a reproducir. Y podemos llenar aquí el último beat con todos los steps. Perfecto, y con eso ya tenemos el ritmo, tanto en el channel rack como en el piano roll. Es una práctica bastante sencilla porque es un ritmo muy básico. Ustedes le pueden ir metiendo cada vez más instrumentos y ir llenando algunos de los huecos. Por ejemplo, aquí quedó un hueco. Esto no lo está tocando ningún instrumento. Podríamos meter aquí una percusión adicional para llenar este hueco, este otro, ¿no? Este de por acá, para que cada instrumento tenga su propio sitio, su propio lugar y no se estén peleando, no se estén amontonando. Porque si, por ejemplo, yo quisiera poner todos los sonidos, cada uno tocando siempre en el mismo golpe, lo único que vamos a lograr es que todo esté descolocado. ¿No? A lo mejor no es lo que buscamos, simplemente suena muy repetitivo, todo sonando cada vez al mismo tiempo, no es un ritmo que nos provoque algo, que suene interesante, puede sonar aburrido. Y bueno, de tarea les voy a dejar que ustedes dentro de su programa de producción musical vayan a encontrar estas herramientas que les permitan cambiar las divisiones de los steps para que puedan ver no solamente las divisiones básicas que ya hemos hecho, que han sido el beat, y el step o barra, sino también algunas de las otras, que estas las vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, repitan esta práctica dentro de su propio programa y en el siguiente episodio, que es también otra práctica, lo vamos a hacer dentro del playlist. Nos vemos en la próxima.